Bueno, en este video vamos a resolver un circuito RL. Se trata de un electroimán. El electroimán se puede producir utilizando algo de cobre o aluminio que envuelve un alma de acero, ¿sí? Ese electroimán pues es alimentado por una corriente que hace que esta parte se magnetice. Ese embobinado se puede considerar como la resistencia de un circuito RL y la capacidad que genera ese circuito RL cuando se energiza, ¿sí? O esa capacidad que tiene de energizarse más bien, es lo que vamos a trabajar como los henrios que tiene ese electroimán. Por lo tanto, podemos ver entonces que se puede modelar como si fuera un circuito RL, un electroimán construido de esta forma, ¿sí? En nuestro caso, en este problema nos dice un electroimán industrial se puede modelar como un circuito RL cuando se energiza mediante una fuente de voltaje. Si L es igual a 10 henrios y el embobinado contiene 3 ohms de resistencia, ¿cuánto tiempo tarda un voltaje constante aplicado en energizar el electroimán hasta el 90% de su valor final? Bueno, pues los datos que nos están dando son la capacidad que tiene la resistencia, que es de 3 ohms, la capacidad que tiene el inductor, que sería de 10 henrios. El voltaje no está dado, pero vamos a suponer que es un voltaje constante, un voltaje E, que está alimentando el circuito, y tampoco nos da condiciones iniciales para la función de la corriente, que es la función que vamos a encontrar en este caso. Tenemos que suponer que el electroimán no está energizado en un principio. Eso significa que la corriente que circula por los conductores, por el conductor que forma el embobinado del electroimán, en un inicio es 0 amperes. Aquí es importante destacar que la corriente va a ser exactamente proporcional con la potencia del electroimán, ¿de acuerdo? Esta es una parte medular en este proceso después de haber comprendido que este electroimán se puede modelar como un circuito RL. Bueno, la ecuación asociada a este circuito es esta que se encuentra aquí, que dice que el voltaje que alimenta el electroimán es igual al voltaje subsecuente a la resistencia más el voltaje subsecuente al inductor. En este caso hay que recordar que el voltaje subsecuente a la resistencia es R por I, la capacidad del resistor por la función de corriente, y el voltaje subsecuente al inductor es L, que multiplica a la variación de la corriente respecto del tiempo, teniendo por lo tanto esta ecuación diferencial asociada a nuestro problema. Bueno, sustituyendo entonces los elementos que tenemos acá en los datos, la ecuación diferencial nos queda escrita de la siguiente manera. De una vez colocamos el valor del voltaje, que en este caso lo vamos a considerar con la letra E, un valor constante fijo, ¿sí? La capacidad de la resistencia, que en este caso sería 3 ohms por la función de corriente, más la capacidad del inductor, que en este caso sería de 10 henrios, por I', que me representa la variación del tiempo respecto de t. Reescribiendo esta ecuación diferencial, como ya vemos es lineal de orden 1, reescribiéndola de esta manera, nos damos cuenta de que podemos aplicar aquí el método del factor integrante, teniendo entonces lo siguiente, que la I de t se puede obtener como e a la menos la integral de 3 entre 10 por el diferencial de t por la integral de e
entre 10 por e a la integral de 3 entre 10 de t dt. Resolviendo esas integrales, tenemos entonces que la solución de nuestra ecuación diferencial está dada por e a la menos 3 entre 10t, que multiplica a e entre 10 por e a la 3 entre 10t entre 3 entre 10 más la constante c. Haciendo los productos y las simplificaciones correspondientes, tendríamos entonces que I de t es e entre 3 más c, que multiplica e a la menos 3 entre 10 por t. Esta que se encuentra aquí es la solución a nuestra ecuación diferencial. Vamos ahora a sustituir las condiciones iniciales. Sustituyendo condiciones iniciales, tendríamos que I de 0 es igual a 0. En este caso, tendríamos que 0 es igual a e entre 3 más c por e a la menos 3 entre 10 por 0. Recuerda que esto al evaluarse en 0 vale 1, por lo tanto la c vale menos e sobre 3. Teniendo entonces que la función que resuelve nuestra ecuación diferencial es e entre 3 menos e entre 3 por e a la menos 3 entre 10 multiplicado por t. Esta función es la solución de nuestra ecuación diferencial. Por otro lado, ¿qué significa que el imán se energice al 100%? El significado de que el imán se energice al 100% es que cuando se activa el circuito y se deja correr el tiempo, la corriente se estabiliza cuando comienza a alimentar el circuito hasta que llega a alimentarlo, a potenciarlo completamente. Esto quiere decir que debemos de buscar cuál es el límite cuando t se va a infinito para la función I de t que acabamos de encontrar. Es decir, hay que calcular el límite cuando t tiende a infinito de e entre 3 menos e entre 3 por e a la menos 3 entre 10t. La parte que se encuentra aquí se va a 0 cuando el t tiende a infinito, porque se trata de una función exponencial, teniendo entonces como resultado que esta que está aquí va a ser la corriente del circuito cuando se deja encendido el tiempo suficiente. En otras palabras, esto que está aquí es la potencia completa del circuito cuando se enciende el interruptor y se energiza completamente. Por lo tanto, si tenemos que encontrar cuánto tarda en el tiempo que tarda en energizarse al 100%, si consideramos que este es el 100% de la energía del imán, las condiciones que nos habrán dado entonces es buscar un t que cumple lo siguiente. Vamos a buscar el tiempo t que hace que esto llegue al 90%, es decir, que la energía sea el 90%. Despejando, al reescribir esta expresión del lado izquierdo, tendríamos lo siguiente: 0.9 menos 1 multiplicado por entre 3 igual a menos
entre 3 por e a la menos 3 entre 10t. En este caso tendríamos el valor algebraico entre 3 que multiplica a menos 0.1 igualado a menos e entre 3 por e a la menos 3 entre 10t. En este caso, date cuenta de que podemos cancelar este factor con este factor algebraico, ¿sí? En realidad observaste que no necesitábamos saber más que el imán se estaba alimentando por una fuente de voltaje constante. No necesitábamos saber por cuánto voltaje. Se cancela este signo con el que está aquí y de esta expresión tenemos que despejar t. ¿Sí? Teniendo entonces que t es el logaritmo natural de 0.1 entre menos 3 entre 10, que como te habrás dado cuenta es aproximadamente los 7 segundos que aparecen en la solución del problema.